El aguinaldo como figura tiene 47 años de estar en la economía del país, porque el aguinaldo lo instituye el coronel Peralta Zurdia cuando es jefe de Estado, en 1965, es cuando se da el primer aguinaldo en Guatemala. Sin embargo, ¿quiénes tienen derecho a un aguinaldo? Porque de 14 millones de guatemaltecos, las autoridades de planificación económica y el Banco Central estiman que son 6 millones los de la población económicamente activa, o sea, los que están en edad de trabajar, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno mira la planilla del IX, el IX tiene 1.200.000 personas afiliadas con un número, o sea que la población económicamente activa, formal, alguien que tiene un trabajo, que va a recibir un aguinaldo, es de 1.200.000 en un país de 14 millones. Sin embargo, el mes de diciembre dinamiza la economía por el consumo que se da, ¿verdad? Por la misma época que hay una propensión al consumo, y el Estado, que es uno de los grandes empleadores de ese país, habrá fácil 700.000 burócratas, ¿no? Reciben un aguinaldo como lo recibe el resto de gente vinculada al sector privado organizado, como tú y como yo. Y entonces eso pues genera un circulante y ahí vienen las fechas comerciales en donde uno puede consumir. Ahora, la pregunta es, ¿me debo gastar todo? ¿Me debo endeudar todo? Porque ahorita nosotros vamos a un centro comercial y hay casas, hay algunas operadoras de tarjeta de crédito que le sacan a uno la fotocopia del DPI, te troquelan en ese ratito la tarjeta y uno principia a usar la tarjeta. Sin embargo, el artículo 50 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros dice que se prohíbe a las instituciones otorgar créditos sin verificar la capacidad de pago. Sin embargo, se está dando. Y entonces ahí hay un banco del sistema que fue ahorita multado con $20,000 y que sale publicado en el último boletín de la Superintendencia de Bancos porque otorgó créditos sin verificar la capacidad de pago. Lo mismo está sucediendo con las tarjetas de crédito que le están regalando ahorita en un centro comercial a uno. Y entonces es cuando viene, porque la tentación puede ser muy grande, ¿verdad? Entonces, es grande, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Hay que saber decir no a la tentación. Ahora el problema que tienen muchos guatemaltecos, que es por ejemplo lo que me pasó a mí y le puede pasar a alguien también de este estudio, es que uno a veces no aprende hasta que no cometió el primer error, ¿verdad? Hay un dicho que dice que la experiencia entra por el propio cuero, ¿verdad? Yo me logré limitar y logré hacer un uso sabio de la tarjeta de crédito después de que tuve problemas con la tarjeta de crédito. Bueno, en una época de mi vida. Y obviamente yo creo que parte de lo que aquí nos está diciendo el licenciado Ponce es de que aprendamos de los errores de los otros, ¿verdad? Porque no hay nada tan fácil, Rodrigo, como sacar la tarjeta, presentarla, te la troquelan y ya hiciste la compra, ¿verdad? Y dice, bueno, pero llega el término en que tenés que pagarla. Entonces, yo creo que ese es un punto clave y fundamental. Pero, por ejemplo, algo que tú mencionaste en algún momento me llama la atención. El aguinaldo es creado por el coronel Peralta Zurdia en su momento. Obviamente es algo que viene a apoyar pues, a la persona, a la economía. Pero, por ejemplo, ese aguinaldo prácticamente se gasta, ¿verdad, Rodrigo? Sí. No hay ahorro, no hay absolutamente nada. Ahora, cuando el quetzal hoy vale... 100 quetzales, hoy valen 52 quetzales, ¿eso fomenta el ahorro o no? Porque podía alguien preguntarte, mire, yo voy a ahorrar la mitad de mi aguinaldo, y resulta que el año entrante ya no va a ser 52, sino que va a ser 40. Sí. ¿Cómo funciona eso? Primero, no fomenta el ahorro porque el propio sistema bancario y el propio sistema cooperativo de ahorro y crédito o las financieras privadas, no hay ninguna inversión que te esté pagando más del 9%. Y realmente el índice de inflación anda, según mi enfoque, anda en los 2 dígitos. O sea, que está de 10 en adelante. Arriba de eso, claro. ¿Verdad? Porque uno lo puede ver en combustible, cómo subió el precio de los medicamentos, el colegio, el impacto del colegio, cuánto vale una bebida gaseosa, por ejemplo, una cerveza que está considerada dentro de la canasta básica familiar, a pesar de que hay algunas gentes que no tomamos, ¿verdad? Pero es un producto que se consume. Y entonces el aguinaldo está comprobado, medido en estudios de mercado, que el aguinaldo se utiliza para consumo y el bono 14 para pago de deudas.
Eso está medido ya en la economía del país. Y es entendible que se use para consumo porque hay necesidades insatisfechas en las familias guatemaltecas, en los grupos familiares. Y dos, porque realmente ese salario número 13 que uno recibe en el año es solo un compensador de del desequilibrio que tiene la balanza económica del país, ¿verdad? Pero siempre va atrás, ¿verdad, Rodrigo? Porque obviamente, como tú dices, pues lo que un banco o una institución financiera pudiera pagar está por abajo totalmente de la inflación. Te hacía la pregunta porque economías como Alemania, por ejemplo, economías sólidas que no son de los PIGS y que son los que están viendo cómo los rescatan, se fomenta mucho el ahorro. Pero también por otro lado tienen tasas de inflación bajas, diría yo, porque no tendría ninguna lógica ahorrar para que tu dinero simplemente sea erosionado en un banco. Sí, pero, por ejemplo, tenemos, bueno, en la teoría económica, hablando de lo que dicen los libros, diría el Munzo Ayao, que en paz descanse, que fue un gran profesor económico, el ahorro era igual a la inversión. Eso está en cualquier libro de economía. El ahorro es igual a la inversión. Un centavo es la base de un capital aumenta la empresa privada y la empresa privada genera libertad, si lo miras desde ese punto de vista. Sin embargo, tenemos países como España ahorita, donde Rajoy propuso quitar el aguinaldo. Ya tenía serios problemas. Eso siempre y cuando se institucionalice y ya no se puede dar marcha atrás, porque así como en Guatemala, en muchos países del mundo, lo que abundan son los asalariados en relación de dependencia. Claro. Ahora, en nuestro país, el problema de no poder ahorrar es que realmente tampoco hay una tasa de interés atractiva. Y si te das cuenta, el verdadero esfuerzo de mercadeo de las instituciones financieras es en colocar un crédito a intereses altos en lugar de vender un certificado de ahorro confiable. Ese es el verdadero estigma del sistema financiero del país. Claro, pero a pesar de ello, pues obviamente la inflación se comería en alguna forma el ahorro. Sí, porque no compensa eso. No compensa, ¿verdad? Ahora el aguinaldo, imagínate decir, Rajoy, el gran problema, pues, porque dice cómo va a quitar, sobre todo en estos estados benefactores, ¿no? Pero estos estados benefactores, vemos los resultados terribles que están viviendo, porque de aquella España que realmente era muy sólida en su potencia económica, hoy sabemos que está en tremendos problemas. ¿Pero por qué tienen los problemas? Por las malas políticas que tomaron, porque sobreendeudaron al país, ¿verdad? Entonces, alto desempleo. Guatemala está en ese momento. España tiene el 25% de desempleo abierto. Si a mí no me falla la memoria, lo último que yo leí es que teníamos nosotros, ellos hablaban del entre el 6 y el 7% de desempleo abierto. Ellos, me refiero al sector público financiero de este país. Y es donde el sector informal salva esa gran presa de guatemaltecos que no tienen un trabajo, porque lamentablemente en Guatemala, si tú te das cuenta, un adulto no consigue trabajo y un niño tiene que trabajar. Y entonces, si tú no rompes ese círculo vicioso, no nos vamos a lograr desarrollar. Y entonces puede estar Mandrake de presidente o Superman, ¿verdad? No tiene que ser ni el ingeniero Colón, ni el general Pérez, ni el ingeniero Serrano. Puede llegar cualquier profesional. Si nosotros no logramos romper ese círculo, el país no se va a desarrollar. Y fíjate que uno de los elementos que uno mira, por ejemplo, cuando uno estudia el presupuesto del Estado para el año entrante, 40% de ese presupuesto entra con déficit. O sea que el Estado ya debe 40%. Entonces te quedan, por un quetzal que entra a las cajas fiscales, te quedan 60 centavos. Te quedan 60 centavos porque hay 40 de deuda. De ahí, entonces tú tienes que quitar los aportes constitucionales, que son 5 centavos para la San Carlos, 10 centavos para las municipalidades, 3 para el deporte, 2.5 para la Corte Suprema, 7 centavos más en aquel margen de compromisos y candados constitucionales. Entonces, el presidente de la República o el sector público tiene realmente 32 centavos para trabajar.